Buenas noticias. El criptoinvierno ha terminado, ¿verdad? Pues depende, puede que ya haya pasado para ti y para mí, pero los inversores de capital riesgo, las sociedades y personas que financian toda esta industria, aún no se han enterado. De hecho, los inversores de capital riesgo especializados en criptomonedas llevan de capa caída casi 2 años seguidos hasta ahora. Ya tenemos las últimas cifras y parece que por fin estos inversores están volviendo a sacar a relucir su dinero. Hoy vamos a explicarte cuánto dinero de estos inversores de capital riesgo está entrando, hacia dónde se dirige y qué significa para nosotros. Quédate sentado e intenta que no te liquiden mientras hablo, ¿de acuerdo? Recapitulemos. Los inversores de capital riesgo especializados en criptomonedas han seguido históricamente el comportamiento del precio del Bitcoin con un desfase de aproximadamente un trimestre. Por tanto, cuando invirtieron la cifra récord de $12.000 millones durante el primer trimestre de 2022, probablemente fue su reacción a la euforia del ciclo alcista de 2021. Como todos sabemos, 2021 fue el año en el que el BTC subió de menos de $30.000 a un nuevo máximo histórico de más de $69.000 durante el cuarto trimestre. Los inversores de capital riesgo estaban entusiasmados, nosotros estábamos entusiasmados, tu taxista estaba entusiasmado. Ya sabes, la parte más eufórica del ciclo. Eran buenos tiempos. Pero como suele ocurrir, justo cuando parece que los mercados nunca van a dejar de subir, ya sabes lo que pasa después. Aparecen 1 o 2 cisnes negros para aguar la fiesta. En el caso de 2022, fue más bien una bandada de cisnes aleteando sobre nuestras carteras. Three Arrows Capital, Terra y Luna, Celsius, Alameda, FTX, BlockFi, BTC a $15.000. En otras palabras, un mundo de dolor. Es difícil exagerar lo malo que fue ese año para el sector. Mucha gente perdió mucho dinero y la reputación de las criptomonedas quedó maltrecha por su asociación con delincuentes como Sam Bankman-Fried. Ni qué decir tiene que los inversores de capital riesgo del sector se vieron perjudicados, si no económicamente, quizás sí en términos de reputación y desde luego emocionalmente. Desde aquel espumoso máximo del primer trimestre de 2022, la inversión de estos inversores se ha ido agotando. Los grandes inversores de capital riesgo generalistas que se habían sumergido en el sector de las criptomonedas decidieron abandonarlo, mientras que los inversores de capital riesgo del sector entraron básicamente en coma. La inversión siguió cayendo durante 7 trimestres seguidos, lo cual es notable porque es un periodo mucho más prolongado que el de la tendencia a la baja del propio mercado de las criptomonedas. No sabemos qué opinas al respecto, pero cuando oímos la palabra criptoinvierno, pensamos específicamente en 2022. El BTC se hundió durante todo el año y finalmente tocó fondo durante el cuarto trimestre en torno a los $15.000. Una helada épica. 2023, en cambio, fue una historia diferente. Bitcoin empezó el año en torno a los $16.500 y lo terminó en torno a los $44.000. Esto supone un repunte del 160%, lo que no parece muy invernal. Y aún así, la inversión en capital riesgo siguió cayendo a lo largo del año y no tocó fondo hasta el cuarto trimestre por debajo de los $2.000 millones. Irónicamente, este fue el trimestre en el que el BTC alcanzó la velocidad de escape, anticipándose al lanzamiento de los ETFs al contado en los Estados Unidos. Hizo falta que el BTC subiera un 60% durante los 3 últimos meses de 2023 para que los inversores de capital riesgo del sector por fin hayan salido del coma y hayan vuelto a firmar cheques. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40.000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción.
Así pues, nos complace informar de que en los 3 primeros meses de 2024, el número de acuerdos de estas sociedades aumentó un 45% y la cantidad de capital invertido ha subido más de un 40%. Esto supone el primer aumento trimestral desde principios de 2022. No obstante, puede que aún no estemos fuera de peligro. El motivo es que, a pesar del gran repunte en términos porcentuales, la inversión en capital riesgo sigue estando en niveles históricamente bajos. Durante el primer trimestre de 2024 recuperamos los 2.400 millones de dólares, pero sigue siendo un 80% menos que durante el primer trimestre de 2022. El número de operaciones que se llevan a cabo es también una fracción de lo que era entonces. Esto nos hizo pensar, si el BTC alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre y los datos de inversión de capital riesgo suelen ir un trimestre por detrás del comportamiento del precio del BTC, entonces, ahora que estamos en el segundo trimestre, ¿no nos espera una entrada enorme de inversiones de capital riesgo para ponernos al día? ¿O la correlación entre el precio de BTC y la inversión de capital riesgo es ya cosa del pasado? Pues bien, en el momento de grabar este vídeo, el segundo trimestre de 2024 acaba de terminar, por lo que aún no disponemos de todos los datos. No obstante, las cifras disponibles hasta ahora no son precisamente escandalosas. No hay más que ver este gráfico de Bloomberg. Se publicó a mediados de junio, solo 2 semanas antes del final del segundo trimestre. Muestra que la inversión de capital riesgo en criptomonedas en lo que va de año asciende a 4.200 millones de dólares. Y recuerda que 2.400 millones de dólares de esa cifra proceden del primer trimestre. Por tanto, o bien faltan algunos jugosos acuerdos de inversión en los datos de Bloomberg, o bien nos espera otra decepción. Porque si nos atenemos a este gráfico, los inversores de capital riesgo han invertido menos de 2.000 millones de dólares en el sector este trimestre y eso no es gran cosa. Nos abstendremos de sacar conclusiones hasta que estén disponibles todos los datos del segundo trimestre. Puede que te estés preguntando por qué la inversión en capital riesgo no ha alcanzado el enorme repunte del BTC que presenciamos durante el primer trimestre. Y de hecho, ¿qué hace falta para que las instituciones vuelvan a abrir el grifo? Pues bien, un buen lugar para empezar a buscar respuestas es el contexto macroeconómico. El motivo es que la capacidad y el apetito de las instituciones para realizar inversiones de riesgo están más o menos determinados por factores macroeconómicos como los tipos de interés. El impacto de los factores macroeconómicos, más que el de los específicos de las criptomonedas, queda claro cuando comparas la inversión en criptomonedas con la de otro sector similar, por ejemplo, la tecnología financiera. En este gráfico puedes ver, por ejemplo, que las criptomonedas no están aisladas del entorno. Basta con mirar a 2021. Pensamos que fue un año de locura para las criptomonedas, pero lo fue aún más para la tecnología financiera, que obtuvo 113.000 millones de dólares en inversión a nivel mundial. En un año se invirtió más de lo que se ha invertido en criptomonedas durante la última década. Y si esta información te preocupa, entonces tenemos 3 palabras para ti. Todavía es pronto. En cualquier caso, tras alcanzar su punto álgido en 2021, la inversión en tecnología financiera cayó un 65% durante los 2 años siguientes. Claro que no es una caída tan fuerte como la de las criptomonedas que se hundieron alrededor de un 80% en el mismo periodo, pero no obstante, se trata de una tendencia bajista prolongada y grave. En otras palabras, no somos solo nosotros. Todos estamos surfeando la misma ola macroeconómica, así que probablemente no deberíamos sentirnos demasiado mal por las criptomonedas. Puede que 2022 haya puesto al sector de rodillas, pero parece que han sido los factores macroeconómicos, es decir, los elevados tipos de interés, los que lo han mantenido ahí. Pero algún día la Reserva Federal bajará los tipos de interés, mejorarán las condiciones de liquidez y los inversores institucionales volverán a estar desesperados por entrar en los activos de riesgo, o al menos eso dicen los alcistas. Por cierto, si estás deseando ver ese jugoso anuncio del recorte de tipos, entonces pulsa el botón de me gusta y si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para ser el primero en ver el siguiente. We're actually seeing the beginning of really good results in Q1.
And after a 2022, which were a complete mess, especially firms that had budgeted at the end of 21 for a strong 22 and massively, disappointed. Ya que hablamos de niveles de financiación, merece la pena preguntarse cuánta inversión de capital riesgo es deseable o adecuada, porque lo creas o no, demasiada inversión de capital riesgo puede causar problemas. De hecho, podría decirse que el último mercado alcista nos llevó a un territorio de sobrefinanciación. El ejemplo por excelencia es la fiebre de gasto en NFTs dirigida por el gigante de las criptomonedas Andreessen Horowitz, alias A16Z. Durante la primavera de 2022, A16Z recaudó $4.500 millones para su cuarto fondo de capital riesgo de criptomonedas y dirigió una ronda de financiación de $450 millones para Yuga Labs, el desarrollador de los NFTs de los Bored Apes, valorando a la empresa en $4.000 millones. Las disparatadas sumas asociadas a Yuga Labs crearon una burbuja de expectativas igualmente disparatadas y todos sabemos cómo acabó aquello. Desde la inversión de Andreessen Horowitz, el precio mínimo de los NFTs de los Bored Apes se ha reducido 10 veces. El CEO de Yuga Labs abandonó el barco y su sustituto dijo al personal a principios de año que la empresa había perdido el rumbo en un correo electrónico en el que anunciaba despidos. Podríamos seguir hablando de Yuga Labs, pero no es necesario seguir con el tema. Los Bored Apes fueron la espuma más espumosa del último mercado alcista, pero no son el único síntoma del exceso de financiación. Y aquí tienes una opinión candente. A pesar de que la inversión en capital riesgo ha descendido un 80% desde su máximo en 2022, es posible que ya estemos viendo signos de sobrefinanciación en este ciclo o al menos de saturación en el ámbito de la captación de fondos de capital riesgo. No nos hagas caso, escucha lo que dicen las sociedades de capital riesgo especializadas en criptomonedas. Recientemente, TechCrunch entrevistó a 9 de estas sociedades para un artículo sobre el estado de la recaudación de fondos en 2024. En conjunto, describen un panorama al revés en el que algunas rondas de financiación están tan sobresuscritas que son los inversores y no los fundadores del proyecto quienes tienen que presentar su propio valor. Según otras 2 de las sociedades entrevistadas, citamos: es habitual ver que las rondas se sobresuscriban a los pocos días de salir al mercado y, citamos, se llenan antes de que los inversores tengan tiempo de realizar una diligencia debida intensiva. Como dijo otra sociedad, citamos, las recaudaciones que el año pasado habrían llevado meses o no se habrían producido en absoluto, incluso para equipos de alta calidad, ahora se están produciendo en semanas o menos con mejores condiciones para los fundadores. Según otro medio, la feroz competencia ha hecho que las, citamos, valoraciones hayan subido significativamente e incluso cuando las empresas más grandes y consolidadas pasan de un acuerdo, los fundadores siguen teniendo muchas opciones con otras empresas. Algunas de las valoraciones que estamos viendo son ya un poco disparatadas dado lo temprano que estamos en este ciclo. Según un reciente informe publicado por Galaxy, citamos, el tamaño de las operaciones se mantiene estable trimestre tras trimestre, pero las valoraciones han aumentado casi un 100%. Pero como dijo otra sociedad a TechCrunch, los inversores, citamos, aceptan de buen grado valoraciones elevadas en rondas privadas, ya que esperan que los tokens se comercialicen públicamente con un importante margen de beneficio. No nos malinterpretes, nos encanta que los fundadores y desarrolladores del sector puedan conseguir financiación en condiciones justas sin tener que mendigarla. No obstante, a partir de cierto punto, una multitud de hambrientos inversores de capital riesgo compitiendo por arrojar dinero a los proyectos antes incluso de que hayan superado el documento técnico va a causar problemas en el futuro. Nos acordamos de un comentario de Haseb Qureshi, socio director de Dragonfly Capital y uno de los inversores de capital riesgo especializado en criptomonedas más ruidosos del panorama actual. En un reciente podcast dijo que, citamos, si te fijas en el ciclo anterior, una de las críticas que mucha gente lanzaba contra los inversores de capital riesgo era que había muchas tonterías que todo el mundo sabía que eran tonterías y la mayoría de la gente no decía nada. Esa fue una de las lecciones que realmente me llevé de 2022.
HASEP no fue el único que no vio con buenos ojos algunas de las operaciones de capital riesgo del último ciclo. Otro inversor citado en el artículo de TechCrunch recordaba, citamos, las operaciones de 2021 parecían como si tuvieras una pistola en la nuca. Esa sensación ha vuelto un poco al mercado. Vaya. Las implicaciones de este entorno de captación de fondos son de gran alcance. Desde las sociedades de capital riesgo que se apresuran a extender cheques a vendedores de humo y fundadores de Vaporware, hasta el lanzamiento de nuevas criptomonedas con valoraciones absurdamente altas, la sobrefinanciación y la saturación del mercado de las sociedades de capital riesgo no son necesariamente positivas para el sector. Si necesitas algo más para convencerte, echa un vistazo a nuestro vídeo en el que analizamos el fenómeno del FDV alto y el float bajo. Aprenderás cómo las rondas de financiación de capital riesgo sobresaturadas y el llamado mercado fantasma han estado exprimiendo hasta la última gota de valor de las nuevas criptomonedas antes incluso de su lanzamiento. Es una temática fascinante, así que échale un vistazo. En cualquier caso, todo esto es solo para decir que si el dinero de las sociedades de capital riesgo que fluye hacia las criptomonedas no alcanza pronto un nuevo máximo histórico, puede que no sea el fin del mundo. Por ejemplo, Paradigm es una de las principales sociedades de capital riesgo del sector. Cuando Paradigm anunció este año su nuevo fondo de $850 millones para proyectos de criptomonedas en fase inicial, los observadores se apresuraron a señalar que se trata de menos de un tercio del tamaño del último fondo de Paradigm del ciclo anterior, que fue de $2.500 millones. Pero en nuestra opinión, $850 millones no es precisamente calderilla. Ya hemos visto los que nos han proporcionado esos fondos multimillonarios y francamente han sido un montón de fotos de monos y criptomonedas del altísimo FDV. Deberíamos pensarlo bien antes de desear que algo parecido pueda ocurrir. Pues bien, ahí está el panorama general. Los inversores de capital riesgo especializados en criptomonedas por fin vuelven a dar señales de vida. Los acuerdos no son tan llamativos como antes, pero quizá eso no sea lo peor. Esto nos deja una pregunta. ¿A qué apuestan exactamente ahora los inversores de capital riesgo? Para obtener una respuesta, podemos recurrir a este gráfico compartido por Galaxy. Clasifica los proyectos en 19 categorías y muestra que solo 4 de ellas absorbieron alrededor del 70% de todo el capital invertido durante el primer trimestre. Pero antes de empezar a tomar notas, merece la pena preguntarse cómo están formadas estas categorías, porque algunas son mucho más amplias que otras. Por ejemplo, la categoría monedero es muy sencilla. O eres un monedero o no lo eres. Los monederos recaudaron el 1% del dinero invertido por las sociedades de capital riesgo durante el primer trimestre, lo cual es fácil de entender. En cambio, la categoría de infraestructuras, que se llevó el 24% del capital total del primer trimestre, está bastante más abierta a la interpretación. Según los criterios de Galaxy, infraestructura significa staking, restaking, herramientas de plataforma, servicios de secuenciación u otras herramientas para los desarrolladores y usuarios de la cadena de bloques. En particular, la infraestructura excluye las cadenas de bloques reales, incluidas las soluciones de escalado e interoperabilidad de capa 1 y capa 2, las cuales, por cierto, no consiguieron atraer ni el 10% de la inversión de capital riesgo durante el primer trimestre. ¿Debemos suponer que todo el mundo está de acuerdo en que ya tenemos suficientes cadenas? En cualquier caso, la parte del pastel correspondiente a la infraestructura se la lleva en gran medida los grandes acuerdos cerrados para Eigenlayer, el protocolo de restaking de Ethereum, y Zama, una plataforma de desarrollo de encriptación totalmente homomórfica. Estas fueron dos de las mayores operaciones cerradas durante el primer trimestre. La ronda de financiación de serie B de Eigenlayer fue liderada por A16Z y recaudó $100 millones en febrero. En marzo, Multicoin Capital y Protocol Labs lideraron la ronda de serie A de Zama, que se cerró con $73 millones. En otro informe sobre la actividad de las sociedades de capital riesgo durante el primer trimestre, publicado por PitchBook, se menciona un acuerdo de mayor envergadura. En particular, este no aparece en el informe de Galaxy. Se trata de una startup de IA generativa llamada Together AI, que recaudó $106 millones en una ronda inicial dirigida por Salesforce, y si eso no te parece muy relacionado con las criptomonedas, estamos de acuerdo.
PitchBook describe Twitter AI como, citamos, el desarrollador de una plataforma en la nube descentralizada y de código abierto para modelos de grandes fundaciones. Como tal, lo categorizan explícitamente como un proyecto de PIN. No obstante, no podemos encontrar ningún componente vinculado a las criptomonedas o la tecnología de cadena de bloques en lo que están haciendo, así que quizás deberíamos ponernos del lado de Galaxy y dejar esto para Silicon Valley. Volviendo al gráfico de Galaxy, verás que los proyectos agrupados en la extensa categoría Web3, NFTs, DAO Metaverso y Gaming se llevaron colectivamente el 21% del dinero de capital riesgo durante el primer trimestre, la segunda mayor parte. Por cierto, si vas a hacer un gráfico con tantas categorías, no estamos seguros de por qué estos 5 segmentos deberían condensarse en uno solo, pero eso debe ser solo cosa nuestra. En cualquier caso, Galaxy afirma que este segmento se lo llevan sobre todo los negocios de juegos que experimentaron un repunte durante el primer trimestre. La tercera categoría más importante abarca Trading Exchange, inversiones y préstamos, lo que nos suena a exchange centralizados. Obtuvieron el 17% de la financiación durante el primer trimestre. Es un segmento que siempre está ahí y una categoría sencilla, por lo que no es especialmente destacable. No obstante, lo que llama la atención es lo poco que se invirtió en alguna de las narrativas consideradas más candentes del mercado de las criptomonedas propiamente dicho. Por ejemplo, tomemos las criptomonedas de IA. Durante el primer trimestre subieron con fuerza, no obstante, las startups de criptomonedas de IA atrajeron solo el 2% del capital invertido por las sociedades de capital riesgo. El gráfico de Galaxy no tiene una categoría denominada activos del mundo real, pero sí la hay para tokenización. Vamos a aventurarnos a decir que estos términos son más o menos sinónimos. Las criptomonedas RWA despertaron mucho interés durante el primer trimestre, pero el segmento de tokenización de Galaxy solo recibió un 1% de la inversión de capital riesgo. Del mismo modo, Galaxy no tiene categoría para DePIN, que ha sido otra de las palabras de moda en el sector este año hasta ahora. Es de suponer que los proyectos de PIN no recibieron una inversión cero durante el primer trimestre, por lo que queda a nuestra imaginación a qué categoría o categorías corresponden en este caso. ¿De acuerdo? Ya hemos acabado con ese gráfico, pero aquí tienes otro, esta vez mostrando el capital invertido por etapas. Las etapas incluidas son presemilla, semilla, etapa inicial y etapa avanzada. Si no estás familiarizado con la nomenclatura, esto es lo que significan. Las inversiones presemilla serán la primera inversión recibida por un fundador o cofundadores que tengan una idea para una startup. En esta fase no tienen ingresos y es probable que gasten su propio dinero o financiación de amigos y familiares. Las startups pueden pasar a una ronda semilla cuando tienen un producto mínimo viable, básicamente algo que pueden vender a alguien. Las startups en fase inicial tendrán algún tipo de encaje entre el producto y el mercado y están resolviendo claramente algún tipo de problema, pero sus estrategias de salida al mercado, crecimiento y modelo de negocio son menos seguras. La fase avanzada corresponde a una empresa que ha superado estos obstáculos y ahora pretende ampliar sus operaciones. Durante el primer trimestre de 2024, las sociedades de capital riesgo se inclinaron fuertemente por los proyectos en fase inicial que representaron la mayor parte de las operaciones cerradas y del capital invertido. Esto es un buen augurio para los fundadores con ideas nuevas y un producto mínimo viable que vender, ya que las sociedades de capital riesgo competirán para darle más dinero con condiciones más favorables. Las rondas presemilla y semilla estuvieron decentemente representadas en la mayoría de los segmentos del mercado. Suelen implicar cantidades más pequeñas de capital, por lo que resulta más instructivo observar el número de operaciones cerradas en lugar de la cantidad invertida. Si hubiera un perdedor en el ámbito de la recaudación de fondos del primer trimestre, tendrían que ser proyectos de criptomonedas bien establecidos que pretendan ampliar sus operaciones. Las rondas de captación de fondos en fases posteriores suelen implicar las mayores sumas de dinero, pero no lo adivinarías viendo este gráfico del capital de capital riesgo invertido por categorías y fase. En algunas categorías, como pagos, recompensas, privacidad, seguridad,
banca, IA y cadenas de bloques empresariales, una gran proporción del capital invertido se destinó a rondas de fases avanzadas, pero en general no fue así. Galaxy explica que la salida de las grandes sociedades de capital riesgo generalistas del sector desde 2022 podría tener la culpa de ello. Para ilustrar mejor este punto, podemos volver al informe de PitchBook. Vemos que la mediana de la valoración de los proyectos en las primeras rondas de recaudación de fondos durante el primer trimestre fue de $72 millones, un aumento interanual de casi el 150%. Para los proyectos en rondas de última fase, la mediana fue de $51 millones, un aumento interanual de solo el 7.6%. ¿Tiene sentido que los proyectos bien establecidos se valoren por debajo de los que están en una fase inicial? Quizá no, pero cuanto más avanzada sea la fase, más difícil será convencer a alguien de que eres el próximo unicornio. Basta con decir que la locura fluye libremente en esas rondas de las primeras fases. Esperemos que ganen las mejores nuevas ideas y que este año surja un verdadero unicornio en este sector. Así pues, si quieres pujar como una sociedad de capital riesgo este año, ¿deberías abandonar la IA, los RWAs y la DePIN por proyectos de infraestructuras y GameFi bien financiados? Pues bien, es difícil de decir, sobre todo porque la infraestructura incluye muchas herramientas y servicios de secuenciación que pueden no tener previsto liberar un token. Pero lo que es seguro es que no faltan nuevos proyectos bien financiados y sin duda muchos de ellos lanzarán sus propios tokens. El mercado actual está extremadamente saturado y la liquidez está muy fragmentada tal y como está. Esto significa que a medida que avance el ciclo y se lancen más proyectos, vas a tener que esforzarte más y tomarte en serio hacer tu propia investigación. Es decir, al menos hasta que se rompan los diques y los compradores marginales vuelvan a inundarnos para hacer subir nuestras carteras sin ningún miramiento. Ya vienen, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dejemos este tema para otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, no dejes de pulsar el botón de me gusta para que lo vea más gente. Déjanos un comentario si crees que nos hemos perdido alguna novedad importante en este ámbito de los inversores de capital riesgo. Y no olvides suscribirte y hacer sonar la campanita de notificación. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.